Bueno, arrancamos con la última parte de la unidad 4. Vamos a hablar ahora de los animales que producen acumulaciones o dispersiones óseas, de elementos óseos, ¿sí? Dentro de los agentes taxonómicos que generan acumulación y dispersión, bueno, estamos los humanos, a partir del transporte selectivo de partes excretarias, esto lo hablamos en la primera clase de esta semana, y a través también, a partir del reparto de las porciones de una presa, se generan dispersiones de una carcasa, ¿no? Y los agentes no antrópicos, hablamos de los depredadores, que al depredar una presa hacen un desmembramiento y generan una dispersión de, de la fauna, y también en las madrigueras, animales que utilizan madrigueras, que son por ahí sitios arqueológicos o lugares que han sido sitios arqueológicos y que luego son utilizados como madriguera o viceversa, se generan dispersiones de elementos óseos, y en los cuales ahí hay que distinguir dispersión y depositación, hay que distinguir eh, cuáles fueron generados por humanos y cuáles fueron generados por no humanos. Y también hay procesos geomorfológicos que generan acumulación o dispersión de elementos óseos, ya los vamos a ver. En esta clase simplemente les voy a mencionar algunos ejemplos. Algunos son trabajos de Argentina que tienen la bibliografía y otros son trabajos de otros lugares. Y hay algunos que les voy a mencionar que no están en la bibliografía obligatoria, que por ahí no se los puse para no apabullarlos con tanta bibliografía, pero quiero que sepan que existen. Y hay muchos más, pero bueno, en el caso de este, por ejemplo, del grupo de los chicos que trabajan en una barría, con los que vamos a charlar el jueves, ellos hicieron, sale público este año, un trabajo sobre la actividad de los armadillos, de los dacipódidos, los armadillos y los dacipódidos que hablamos del registro zoológico acá en Argentina, estamos hablando de Saedius piche, de Chaetophractus velerosus, hay distintas especies, pero genéricamente se dice armadillos o piches o peludos, y ellos, bueno, tienen una actividad cavadora bastante importante y pueden generar modificaciones en sitios arqueológicos. Ellos hicieron un estudio actualístico al lado de una excavación arqueológica y detectaron la gran cantidad de movimiento de sedimento que pueden generar una colonia de armadillos en un sitio como estos, ¿no? Es interesante ver el detalle de los resultados, de lo que sucede y cuánto se puede ver modificado un sitio arqueológico. Otro ejemplo también de armadillos, en este caso Chaetophractus biliosus, y fíjense el tamaño de los elementos que se encuentran en las madrigueras de esta especie. En este caso, fíjense este trabajo también hecho por el equipo de Olavarría, eh, es un trabajo sobre la Ostomus maximus, las vizcachas, que generan una cantidad de movimiento de sedimentos que es impresionante, y las madrigueras tienen un tamaño tan grande que asusta. A ver si tengo fotos para mostrarles. Acá. Fíjense el tamaño de lo que es esta colonia. Esta es una colonia abandonada y cerca del sitio Arroyo Seco 2, el sitio que ya me imagino que lo deben conocer en región pampeana. El tema es que estas madrigueras abandonadas luego colapsan y generan una mezcla de materiales aún mayor. Imagínense madrigueras antiguas o madrigueras en el presente, o sea, hay remoción de material de sitios arqueológicos, pero al mismo tiempo mezcla de materiales antiguos. Fíjense acá en este esquema, esto está tomado de una presentación de Bellinson y Christian Kaufmann, donde fíjense acá en este gráfico, cómo la vizcacha hace esta cuevita, que luego esto puede colapsar y mezclar materiales modernos con materiales antiguos. Y además, la actividad que ellos tienen para hacer las cuevitas genera un movimiento de materiales impresionante, y fíjense el tamaño, esto es un cráneo de caballo, es una cosa terrible, espeluznante, diría yo. Bueno, y acá tienen un trabajo de Bárbara Bosek, que es el que tiene la bibliografía, es un trabajo no tan moderno, pero bueno, un ejemplo de, en este caso, roedores más pequeños en Norteamérica, que acá también tenemos, no esta especie, pero tenemos otros. Fíjense digamos, lo que es acá todo el territorio, el terreno removido y la cantidad de agujeros que hacen estos ratoncitos.
Y ella habla del desplazamiento vertical, de que en algunos casos los elementos pequeños están más arriba que los más grandes, pero también depende del tipo de material. Fíjense en el trabajo de Bárbara Bosek el detalle del análisis de cada uno de los materiales del sitio arqueológico, cómo se pueden desplazar del lugar a causa de la actividad de estos roedores. Bueno, pasando a otro tipo de agentes, en este caso los carnívoros, les puse el trabajo de Mariana Mondini, en el que es interesante la primera parte porque ella hace un repaso y una síntesis del trabajo de Diane Gifford González, que no se los puse en la bibliografía, porque les dije que era como muy denso, muy rico teóricamente, pero tal vez iba a ser un poco difícil para trabajarlo así a la distancia. Pero ella hace una buena síntesis de los principales conceptos de ese trabajo de Diane Gifford González. Y préstenle atención, y está bueno porque está en español, está como bien explicado. Cuestiones de teoría en tafonomía, y después ella genera un modelo, un modelo tafonómico. Pero antes es interesante que ella menciona en un lugar y que el modelo que ella hace sobre la actividad de los carnívoros está relacionado con qué carnívoros están presentes en su región de estudio. Muchas veces nos pasa esto, que tomamos trabajos sobre carnívoros, evaluando el daño que puede generar un carnívoro, pero a veces se trata de carnívoros que están en otros continentes de porte mucho mayor. En cambio, lo interesante de este modelo y de este trabajo es que son carnívoros del porte, o sea, que conviven o que vivieron en ese momento en el área de estudio. Entonces es interesante eso, los modelos tafonómicos locales para interpretar con las relaciones faunísticas locales, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá en este trabajo ustedes tienen este modelo de cómo serían las modificaciones óseas en el caso de que sea un conjunto armado por carnívoros o un conjunto formado por humanos. Fíjense las variables que analizan, presten la atención en detalle a eso, ¿no? Y acá ella pone en esta tabla cómo es cada uno de los modelos y qué resultado ve ella en el registro zooarqueológico que analizan, como para ver y determinar la incidencia de cada uno de estos dos agentes en el registro que ella analiza. Bueno, pasando a otro tipo de agentes, cuando yo les hablaba de geomorfológicos o agentes no animales, digamos, hay varios trabajos, también desde hace mucho tiempo, y acá en Argentina hay unos trabajos muy interesantes sobre la influencia del transporte fluvial. En contextos lacustres o fluviales, el agua, la escorrentía, la corriente de agua puede generar dispersión selectiva de algunos elementos. ¿Se acuerdan en geología general o geomorfología general, no sé cómo se llama la materia, que hay algunos sedimentos que tienen más selección que otros? Bueno, con los elementos óseos puede pasar lo mismo de acuerdo a el tipo de corriente de agua. Para eso hay varios trabajos, yo no les puse ninguno en la bibliografía, pero bueno, tienen este sobre huesos de peces, existe este, fíjense si alguno está interesado, y también está este que tiene que ver con el transporte de huesos de guanaco en contextos fluviales. Tanto María Gutiérrez y Cristian Kaufmann como Mercedes Corbat hicieron una experimentación en canales artificiales donde se le da distinta potencia a la corriente acuática, donde se puede observar el transporte de los elementos óseos de acuerdo a la corriente de agua. Si hay mucha corriente, cuáles huesos se trasladan más rápido, cuáles por flotación o saltación, cuáles por tracción, o cuáles se hunden y se quedan depositados. Todo eso se observó primero experimentalmente para después analizar los registros arqueofaunísticos de determinados ambientes o microambientes relacionados con contextos fluviales o lacustres. Bueno, y para cerrar, existe también tafonomía de elementos no faunísticos, como por ejemplo tafonomía de cerámica o también tafonomía lítica de Karen Borrazos como la principal investigadora que ha trabajado con este tema en Argentina. ¿Con esto qué quiero decir para cerrar esta unidad? Bueno, Karen ha tenido que defender mucho la importancia de la tafonomía lítica y se la ha cuestionado bastante en los primeros trabajos que ella presentó en los congresos. Algunos la han cuestionado. Lo importante para mí, desde mi punto de vista, es
si bien la mayoría de los trabajos tafonómicos, o la tafonomía per se, nació como para interpretar todo lo que le ocurre a los organismos vivos, desde el contexto, desde que mueren hasta que son, pasan a, digamos, a la litósfera, también es interesante considerar tafonómicamente otros materiales, porque todo, digamos, lo que nos importa es entender al registro arqueológico y su formación. Más allá de que tafonomía y formación de sitios no es lo mismo, pero no importa para mí los materiales, sino lo que importa es la metodología, es la construcción del marco de referencia confiable, es la herramienta que nos sirve para entender y saber diferenciar entre un conjunto formado por humanos o no. Digamos, eso es interesante. Y sobre todo para entender la paleoecología, eh, el contexto paleoecológico general, digamos. Si para eso me puedo servir de líticos o de cerámica, bienvenido sea. Esa es mi perspectiva. Bueno, nos vemos el jueves. Espero que estén muy bien y nada, cualquier consulta, ya saben. Nos vemos en clase de consulta, me mandan un mail.